Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de circuito eléctrico. Antes de resolver un ejercicio de circuito eléctrico, debemos saber la cantidad de ramas que contiene. La cantidad de ramas que contiene un circuito equivale a la cantidad de elementos en el mismo. En este caso nosotros tenemos 6 elementos, entonces tenemos 6 ramas. Y debemos también tener bien claro las leyes de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí en este circuito yo designé a este nodo A y a este nodo B. Aquí como lo que se nos pide es encontrar las corrientes, pues entonces yo voy a designar las corrientes. Esta de aquí, esta corriente, una por aquí, otra por aquí. Ya aquí la corriente, tenemos una indicada, corriente 2. A esta corriente de aquí le voy a llamar corriente 3. A esta corriente de aquí le voy a llamar corriente 1 porque pasa por la resistencia 1. En esta se le llamó corriente 3 porque pasa por la resistencia 3. A esta de acá le voy a llamar corriente 4 porque pasa por la resistencia 4. Enseguida voy a colocar polaridades porque se recomienda colocar polaridades para el sentido de la corriente, para darle un sentido arbitrario a la corriente. Aquí yo le puse más menos a esta resistencia, aquí a esta corriente le voy a poner más menos. A esta de aquí le voy a poner más menos y a esta de aquí también le voy a poner más menos. Enseguida vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff o ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a las que salen. Entonces aquí se puede observar que del nodo B salen dos corrientes. Sale la corriente 2 y sale la corriente 3. Entonces vamos a tener corriente 2 más la corriente 3 igual a la corriente 1, que es la que entra, o es lo mismo menos corriente 1 igual a 0. Esa ecuación va a ser igual a 0. Esa ecuación se le va a llamar ecuación 1. Yo le voy a llamar ecuación 1. Y enseguida vamos a aplicar nuevamente la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. En el nodo A se puede observar que las corrientes que entran es esta de 2.5 amperios. Esta corriente de 2.5 amperios. Esta corriente I2. Y la corriente que sale, que es I4. Entonces vamos a tener la suma de las corrientes que entran, es decir, I2 más esta corriente de 2.5 amperios y va a ser igual a la corriente que sale, que es I4. Es lo mismo decir menos I4 igual a 0. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 2. Enseguida vamos a despejar de la ecuación 1 y de la ecuación 2, vamos a despejar a I2, de manera que de la ecuación 1 nos va a quedar que I2 es enseguida despejando de la ecuación 1 y de la ecuación 2, a I2 vamos a tener, primero si despejamos a I2, la corriente 2 en la ecuación 2, vamos a tener menos 2.5 más 4. Y eso va a ser igual a si despejamos la corriente 2, que va a ser menos I3 más I1. Reacomodando la ecuación, vamos a tener que la corriente 4 menos la corriente 1 más la corriente 3 es igual a 2.5. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 3. Voy a tomar la ecuación 1 y la voy a reescribir por aquí arriba. Y a esta ecuación le voy a llamar ecuación A. Ya aquí he terminado de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Una vez que nosotros terminamos de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en los respectivos nodos de nuestro circuito, debemos continuar con
la ley de voltaje de Kirchhoff. Debemos recordar que la ley de voltaje de Kirchhoff se aplica en la cantidad de lazos suficiente para incluir todas las corrientes. Entonces, yo voy a comenzar con este lazo de aquí, este lazo, y de ese lazo, comenzando desde aquí, voy a tener la corriente 2. Recordemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, como por aquí yo tengo una corriente 2, voy a tener 6.2 ohmios por la corriente 2. Aquí lo tenemos. Esa es la caída de voltaje. Luego continúo este trayecto y voy a tener 8.2 ohmios por la corriente 4. Aquí está 8.2 por la corriente 4. Luego la corriente I1 por la resistencia 5, que tengo aquí 5 ohmios. Entonces aquí está dicha caída de voltaje. Y eso debe ser igual a las elevaciones de voltaje, que son 10 voltios. Hay que recordar que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que las caídas de voltaje debe ser igual a las elevaciones de voltaje. Entonces, como en cada resistencia tenemos caída de voltaje, esa debe ser igual a la elevación de voltaje, que es esta fuente. A esta ecuación le voy a llamar ecuación B. Como aquí todavía nos falta incluir la corriente 3, pues voy a tomar este lazo de aquí, esta parte, y voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, tomando este lazo e iniciando por aquí, voy a tener la resistencia 1, que son 5 ohmios, por la corriente 1, aquí lo tenemos, más esta caída de voltaje de aquí, que es la resistencia 4.7 ohmios por la corriente 3. Eso debe ser igual a la elevación de voltaje, que son 10 voltios. Aquí está, 10 voltios. A esa ecuación le voy a llamar ecuación C. Aquí se ha formado ahora lo que es un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones debemos resolverlo para encontrar la corriente en nuestro circuito. Podemos observar que nada más tenemos 3 ecuaciones y 4 variables, por lo que debemos hacer lo posible por colocar el sistema en 3 ecuaciones y 3 variables. Para eso vamos a despejar la corriente 4 de aquí de la ecuación 3. De manera que nos va a quedar 2.5 más corriente 1 menos corriente 3. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 4. Ahora, tomando la ecuación B y sustituyendo la corriente 4, voy a tener 6.2 por la corriente 2 más 8.2 por la corriente 4, que es esta parte de aquí. Entonces voy a tener 8.2 multiplicado por 2.5 más corriente 1 menos corriente 3, más esta parte, más 5 por corriente 1 igual a 10. Simplificando, 6.2 por corriente 2 más 8.2 por 2.5 me da 20.5 más 8.2 por corriente 1 me da 8.2 por la corriente 1 menos 8.2 por la corriente 3 me queda 8.2 por la corriente 3 más 5, esta parte de aquí queda igual, más 5 por corriente 1 igual a 10. Reacomodando, simplificando esta ecuación, me va a quedar 6.2 por la corriente 2 más 13.2 por la corriente 1. Al sumar este término de aquí, 8.2 por corriente 1 más 5 por corriente 1, me queda 13.2 por corriente 1 menos 8.2 por corriente 3. Eso es igual a menos 10.5. El menos 10.5 sale de cuando pasamos este término al lado derecho. Queda 10 menos 20.5. Queda menos 10.5 al final. Ya que hemos simplificado esta ecuación, la vamos a reacomodar en nuestro sistema de ecuación. Entonces vamos a tener la ecuación
A. Luego la ecuación que acabamos de simplificar, 6.2 por la corriente 2 más 13.2 por corriente 1 menos 8.2 por corriente 3 igual a menos 10.5. Y debajo vamos a colocar la ecuación C, que queda igual. Y aquí tenemos ya nuestro nuevo sistema de ecuaciones en 3 ecuaciones y 3 variables. Ya aquí nosotros podemos utilizar una calculadora o cualquier software para resolver este sistema de ecuaciones, o también podemos utilizar cualquier método, puede ser por la regla de Cramer, o puede ser los métodos analíticos de reducción, sustitución o igualación. Yo lo haré utilizando la regla de Cramer. Ustedes pueden hacerlo utilizando un software o una calculadora para más rapidez, o incluso pueden hacerlo manual. Yo lo haré utilizando la regla de Cramer. Lo voy a expresar en forma de determinante por aquí arriba. Y al resolver dicho sistema de ecuaciones utilizando la regla de Cramer, he obtenido que la corriente 1 es 0.580 amperios, la corriente 3 es 1.51 amperios, la corriente 2 es menos 0.931 amperios y la corriente 4 es 1.569 amperios. Aquí podemos ver que esta corriente 2 quedó negativo. Eso no implica nada, sino que el sentido de la corriente en nuestro circuito es al contrario al que está establecido. Hasta aquí este video. Si les fue de mucha ayuda, pueden suscribirse al canal para que puedan recibir más contenido como este, y si tienen alguna duda pueden dejarme saber en los comentarios.